Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con El Mostrador en la Clave. Con nosotros ya Santiago Escobar. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Fernando, te escucho bajito. Sí, no importa, pero se escucha bien al aire, no te preocupes, ya lo arreglamos. Y Héctor Cosio, ¿cómo estás tú? Bien, Fernando, y también me pasa lo mismo, pero ahí vamos arreglando, te escucho bajito. No. Oye, una pregunta sobre, de alguna manera, todas estas expresiones que se han empezado a dar de la posibilidad de generar grandes acuerdos políticos para enfrentar la situación de la pandemia. Hay pero múltiples instancias que están funcionando. La reunión a distancia que se hizo de los expresidentes es una. Hay una iniciativa que unió recientemente, salió hoy día en el diario, a el senador José Miguel Insulza con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Qué tanto de eso cuaja y cómo son las disposiciones que se tienen o han visto ustedes para poder generar algún tipo de situación de unión, aunque sea a nivel político superficial, mucho más importante de lo que se había visto hasta ahora y por cierto, mucho más inédito de lo que estábamos viendo, más bien una fragmentación, cada uno en términos políticos corriendo por su propia cuenta. ¿Qué tanto esto puede funcionar o está funcionando, Chago y Héctor? Aparte tú, Chago. Bueno, mira, Fernando, yo creo que lo que menos pueden hacer es sincronizar los relojes, ¿no es cierto? O sea, la élite política debiera funcionar a la misma hora o con un timing relativamente articulado, con un sentido, digamos, de urgencia relativamente también consensuado. Yo tengo la impresión de que están llegando atrasados, pero siempre es positivo. O sea, hay que tratar de ver la mitad de el vaso lleno, ¿no? La mitad, lo que tiene el vaso realmente de agua, que yo creo que ha sido muy poca. Yo creo que en general la élite política no ha dado el ancho para manejar la pandemia. Había consideración a las dificultades técnicas y políticas que hay para hacerlo, porque el momento no era el más propicio, el gobierno no ha tenido, digamos, un buen performance de convencer, de ser austero, de evitar estas cosas exacerbadas comunicacionalmente. Por lo tanto, yo diría que todas esas señales siempre son buenas, porque tienden en general a que entre los recursos escasos no esté también la posibilidad de que la élite política converse entre ellas y adopten decisiones y simplifiquen un poco las cosas para ponerlas en una justa perspectiva. Ahora, yo de verdad creo que estamos en un umbral cero, Fernando. Es decir, ¿Qué significa umbral cero? Un umbral cero de seguridad humana. Esa es la verdad. O sea, estamos en un punto muy crítico desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, en un punto muy crítico en los globos de precariedad económica en grandes sectores de la población. Estamos con una medida extrema de inmovilidad, aunque la gente no lo toma, mucha no lo está tomando así, pero digamos estamos en un umbral cero de seguridad humana y por lo tanto entonces las decisiones que hay que tomar son muy rápidas y necesitan un mínimo de consenso político, por lo menos preestablecido, es decir, que le permita que permitan que quien debe tomar las decisiones, en este caso el gobierno, está avanza sobre un pie seguro. Ahora, hay cosas que se quedan,
que ocupan mucho en los titulares, pero que se quedan atrasados o llegan con soluciones atrasadas. Entonces, cuando yo digo un umbral cero es que no está llegar, ya se anunció felizmente que se va a salir a repartir comida, pero no es fácil, ¿me entendí? O sea, es más fácil repartir billetes que repartir paquetes. Pero bueno, la profundidad del control del vínculo entre autoridades y ciudadanía no es muy grande, entonces las cosas se van haciendo difíciles y tengo la sensación, Fernando, de verdad, que bueno que conversen, porque están aumentando aceleradamente y puede haber una manipulación de información y la cantidad de muertos que tenemos es mayor y en fin, podemos entrar a una situación muy erosionante desde el punto de vista de la seguridad mental incluso. Anoche lo decía de alguna manera el presidente, un discurso que no lo entendí mucho por muchas razones, pero creo que es bueno. O sea, en general creo que ponerle un poco de cordura a esto no es malo, y José Miguel Insulza es uno de los hombres que siempre tiene una cierta idea de articulación, tiene una experiencia, etcétera, y Desbordes ha sido una estrella ascendente en el escenario político, y entonces que conversen dos personas con un cierto grado de racionalidad y de visión de que hay que deponer ciertas actitudes y anteponer otras de buena voluntad, aunque es difícil con el gobierno, es bueno. Héctor, ¿tú tienes algún grado de información sobre esto? Mira, más que grado de información, yo creo que también es importante analizar que la búsqueda del diálogo, que siempre es un avance, también se produce en un contexto, no olvidemos, de gran desconfianza que se da en el teatro de la pandemia. La pandemia hoy día propone un contexto aún más trágico que lo experimentado semanas y meses antes, pero no hay que olvidar que antes de la pandemia había y existe todavía un clima de desconfianza que el propio ministro Mañalich lo esbozó hace algunos días cuando hablaba de desconfianzas mutuas. Yo creo que el cóctel es bien explosivo y creo que alcanzar acuerdos políticos siempre es bueno. Ahora, la verdad es que si no se logra también un consenso mayoritario en la población, y cuando hablo de eso, no hablo de forma exclusiva de las élites políticas. Las élites políticas tienen la obligación de intentar alcanzar un diálogo. Ahora, ese diálogo que puede alcanzar la élite política no necesariamente va a tener su correlato en la población civil. El cóctel explosivo que yo te mencionaba hace un momento tiene que ver con varias cosas. O sea, tiene que ver en el propio contexto, digamos, de la pandemia, pero hablamos de desempleo, hablamos de hambre, hablamos de un largo periodo de confinamiento, de las propias razones, digamos, del estallido social del 18 de octubre, ese tipo de esa situación que es mucho más intensa, solo ha develado durante el teatro de la pandemia que las deficiencias son mucho más gruesas. Entonces, si la élite política, aun cuando intente esbozar algunos diálogos y se junte, que se Insulza, o también esté la gente en la mesa de relación nacional tendiendo puentes, si no se alcanza que esto llegue a la población, si no se suma a la gran civilidad, si no se incorpora y deja de haber críticas al colegio médico o a los alcaldes o al mundo de la academia y al mundo de la ciencia, si no efectivamente no se produce que este diálogo de la élite política alcance a la gran mayoría de la población, la verdad es que yo creo que van a seguir viéndose como intentos políticos reducidos, que no van a tener un mayor alcance, y la desconfianza, que es el gran problema que hoy día tienen todos los políticos, incluido del presidente hasta el diputado con menos arrastre, siguen siendo exactamente el mismo, y eso no debemos olvidarlo. Encuestas como la del presidente, que suben 25%, que suben menos, son espejismos que están puestos ahí simplemente, digamos, para poder tener una especie de empujoncito para la semana que sigue. Una semana que siguen siendo, como te decía, en este teatro de la pandemia bastante complejo. O sea, hoy día, cuando uno observa un gráfico que antes lo mostraban con
con total así sin ningún filtro, se mostraban las estadísticas con las curvas planas. Hoy día uno mira cualquier estadística de fallecidos, de camas, de contagios, y es el panorama que vivimos hace algunos meses en Europa. Las curvas son ascendentes sin tope. Ese es el momento en que hoy día se busca alcanzar un consenso político que no va a tener un efecto alguno en la curva. Pero si estamos en un teatro donde la curva sigue ascendiendo y la élite política y la élite económica no llegan a un acuerdo que efectivamente logre permear a la población, la verdad es que yo considero más o menos un panorama bastante similar a como lo mencionaba Chao recién. O sea, estamos en un nivel cero. No sé si esto sea realmente un avance. Creo que es interesante que así lo propongan, pero sí, que esto tenga un efecto inmediato, un efecto próximo del tiempo, no sé, la verdad, tengo hay cosas bien interesantes que tienen que ver con esta pandemia y que de hecho estamos notando cada vez que se sabe de un nuevo contagiado, y en general esto se conoce cuando los contagios son de personas más bien conocidas. Por ejemplo, fue el caso del senador Quintero. Pero, por ejemplo, una de las características que tiene la pandemia es que cuando hay un contagiado, no es solamente ese contagiado el que queda 1, 2, 3 momia, como decíamos cuando jugábamos chiquititos, se queda congelado y tiene que dejar de circular, sino que además todas las personas que estuvieron en contacto con él o ella tienen la obligación de ir a hacerse los test, y eventualmente pueden haber varias más personas que, si es que han sido contagiados, generan esta espiral de paralización en el entorno en el cual se han movido. O sea, no es solamente el contagiado el que se debe detener, sino que automáticamente se investiga cuántos más eventualmente pudieron haber sido contagiados, y todos ellos, a su vez, en esta escala de relaciones superpuestas unas a otras, terminan con que 3 o 4 personas pueden efectivamente paralizar a 50. Y ese es un problema extraordinariamente complejo. Lo hemos visto cuando han habido personas que han estado en el ámbito de los contagios intrahospitalarios. Bueno, tú sacas del lugar no solamente la persona contagiada, sino que las 3 o 4 personas que estuvieron últimamente en contacto con ella. Y esa situación hace que esta pandemia, sin tener efectivamente, como lo decía anteriormente el doctor Sergio Sánchez, una letalidad tan alta como se pronosticaba, sí tiene el efecto de paralizarte muy rápidamente. Y eso es una situación que indudablemente atenta no solamente contra la sanidad psíquica de las personas, sino que también contra todo el país. Mira, Fernando, yo de verdad creo que vamos a tener en los próximos días algunas discusiones importantes que son ya lecciones dentro de la pandemia. Hay cosas que no podemos prever, por ejemplo, el impacto que tú señalas, es decir, la amplitud de la onda que genera Eso es, buen símil. Claro, eso, o sea, ¿cuál es la amplitud que tiene? ¿Cuál es el radio, ¿no es cierto?, que toca cada infectado? Y como las cifras aumentan, es un punto bien complejo. Entonces, pero subsiste lamentablemente la impresión de que podrían estar los números un poquito enredados. O sea, ese tuit que salieron a responder de lo que hizo Alejandra Matus, ¿no es cierto? En fin, deja la duda, sobre todo porque hay estudios, el IDEGIS, que es el Instituto de Estudios de Gestión de Economía y Gestión de la Salud, por ejemplo, por un trabajo por una cosa que hicieron en Valparaíso específicamente. Concretamente, Rafael Urriola se llama el economista que hizo el estudio.
que son cifras que se manejan bastante bien, indican que podría haber una anotación, digamos, que estaría bajo por lo menos en 3 veces la cantidad de fallecidos, ¿ya? Si eso es efectivo, si se llega a comprobar que va a ser una de las discusiones básicas, estamos en un punto bien difícil, bien duro, porque lo que está sosteniendo el argumento gubernamental hoy día es que la letalidad es baja. Y si la letalidad baja, en realidad no es tal, sino que estamos 3 veces arriba de la letalidad, porque las proyecciones que se han hecho, los estudios que se han hecho, y eso es parte importante de la discusión que ha habido en los últimos días, el piso de la discusión sobre si están bien contabilizados o no, si la información llega o no, y si se incorporan o no los datos, darían las proyecciones en términos de lo más normal, de lo más certero, darían tres veces. O sea, no estaríamos en los 400 fallecidos aproximadamente, sino... 425. Claro, si no estaríamos por lo menos 3 veces arriba, es decir, en 1.200. Entonces ya nos estaríamos acercando a cifras de proyección que son lo único que sostiene hoy día el discurso gubernamental. Porque pero espérate, Chago, porque... Sí. Estamos especulando respecto de esa... Estamos sacando las cuentas sobre el registro de muerte y las explicaciones que dio el gobierno, que se salió a dar el gobierno de por qué no eran los números que daba Alejandra Mattu estaban malos porque no se anotaban ciertas características de prevalencia en las muertes, etcétera, pero los números no mienten. O sea, si tú tienes una... Sí, los números mienten. Los números mienten en montones de situaciones. Cuando los manipulas, pero los claro, números... Y cuando tú sacas, hay ciertas estadísticas o ciertos números que mienten. Por eso un promedio te miente y otros números no. Pero el punto, Chago, no sé si tú... Déjame ver si te entendí, porque quizás no te entendí bien. Lo que tú estás diciendo es que hay una sospecha, y eso lo hemos discutido pero muchísimo, de que la información total no es la información que se está entregando, que hay un resguardo y que esto afecta en particular en el caso de los muertos. Y en el caso de los muertos tú dices que hay fuentes que a ti te merecen confianza, que la cifra de muertos real estaría por lo menos 3 veces más arriba de la que actualmente se ha entregado. ¿Eso es? No, lo que yo estoy diciendo es que esa es la discusión que se va a dar sobre la veracidad de las estadísticas que se están manejando en materia de letalidad. Sí, letalidad. Y que la forma en que salió el gobierno a dar las explicaciones no deja satisfecho, porque el volumen, ¿no es cierto?, no se explica como lo explique el gobierno. Te lo pongo con otro ejemplo, Fernando, porque creo que este es un tema que va a estar puesto sobre la base de acuerdo político, de gestiones, etcétera, en las próximas semanas. Cuando se dice, mira, tenemos 500 ventiladores, por darte un número, 500 ventiladores mecánicos, se habla de un número al voleo, de un volumen, pero no se explica, ¿no es cierto?, cuántos de esos corresponden a ventiladores mecánicos adaptados desde aparatos que te dan, son para anestesia, cuántos corresponden a ventiladores que no son de tratamiento intensivo, sino que son pediátricos y necesitan un kit para funcionar, y cuántos son de tratamiento intensivo realmente. Entonces ya no estamos hablando de 582, sino que estamos hablando de un número, 582, un volumen que debe ser analizado, ¿no es cierto?, con ciertas particularidades técnicas de cada una de las unidades. Bueno, en el caso de las muertes ocurre más o menos lo mismo, ¿ya? O sea, tú hablas de un volumen y los volúmenes varían mucho en las informaciones porque dependen de los registros, cómo se hacen. Es decir, está aumentando la cantidad de gente que concurre a los sistemas de atención primaria o de entrada frente al coronavirus,
que se van para casa sin después de 6 horas o 8 horas de espera, se van sin examen. Entonces lo que yo quiero decir es lo siguiente, es decir, es que es bueno que sincronicemos los relojes, la élite política sincronice los relojes, porque si tenemos un umbral bajísimo de seguridad, vamos a tener un problema serio de ponernos de acuerdo si hemos dicho o no hemos dicho la verdad. O sea, muchas de estas cosas puede que no sean manipulación de información, sino una falta, una carencia del sistema de registro, de baja coordinación, porque no somos los mejores, ni estábamos tan preparados, ¿no es cierto? Y está colapsando, sobre todo, el aparato que atiende a los pobres en este país. O sea, digámoslo claramente, cuando se produce un rebrote en la zona oriente, se produce exactamente, sabemos, en los centros de acogida de ancianos, etcétera. Cuando se produce el rebrote o se produce el aumento de los casos en las poblaciones más deprimidas o en los sectores más populares, se produce de verdad por un descontrol en el manejo de la epidemia. Son dos cosas totalmente diferentes. Héctor, sí, dale. Sí, yo creo que también es muy importante fijar que este tipo de desconfianza respecto de las cifras, en específico de la mortalidad, refieren también a cómo ha tratado públicamente y comunicacionalmente el gobierno la pandemia. Recordemos que en un comienzo hablábamos también de que la curva estaba más o menos manejada, ¿cierto? Que había meseta, cuando en rigor después nos tuvimos que enterar que ese mínimo de contagio que se estaba experimentando de manera tan lineal y tan distinta a otros países tenía directa relación con la cantidad de testeos. Luego se aumentaron los testeos y obviamente aumentaron los contagios, y se intentó dar la explicación de que habían aumentado los contagios por solo los testeos, pero eso tampoco resultó ser cierto a las pocas semanas, porque si bien se duplicaron los testeos, se triplicaron la cantidad de personas con positivo. Por lo tanto, no tiene una relación tan estricta, tan derechamente como lo planteaba el gobierno. Cuando el gobierno también lanza frases que pueden tener mucho impacto político, pero la verdad es que si no se cumplen pueden ser un boomerang muy fuerte, como que aquí en Chile, si alguien quiere cama, no van a faltar las camas; si alguien necesita un ventilador, no le van a faltar ventiladores. Ese tipo de declaraciones, a las pocas semanas, cuando esto empieza a subir, empiezan a pasar cuentas, y las cuentas las empieza a pagar el gobierno y las paga también todo el sistema político en general. Respecto de las muertes, eso es lo que ocurre. Existe es muy natural hoy día desconfiar del número de fallecidos, porque no responde un poco a las lógicas que han ocurrido en otros países. Pero ahí la fotografía, yo creo que más que una manipulación de datos, está en cuál es el segmento, cómo tú ponderas el número de muertos según la foto que estás sacando en su minuto. Las muertes hace algunas semanas atrás, antes de que empezáramos a registrar diariamente más de 20 personas, las muertes se sacaban solamente con aquellas personas que fallecían en el hospital como consecuencia directa de un cuadro clínico COVID-19. Es una persona que le daba que tenía una enfermedad, que el tema respiratorio le daba, la enfermedad pulmonar, que finalmente terminaba muriendo por eso. Solamente en esas circunstancias se notaba muerto. Ahora se están incorporando también otras razones, que lo discutimos algunas semanas, Fernando, en donde con esta variación que hizo el Colegio Médico de que había que los hospitales incorporar a aquellas personas que fallecían de otras patologías, pero que también tenían COVID-19. Eso va aumentando. Ahora, si tú esto lo comparas, y aquí creo que es la peor explicación que pudo dar el gobierno luego de que se conociera este informe de transparencia de un abogado en particular que dio a conocerle a Alejandra, porque no son datos de Alejandra Mateu, son datos que digamos de una persona que pidió por transparencia. Ahí lo que se ve en definitiva es un incremento de mortalidad por enfermedades respiratorias. Hay que recordar que el registro civil, a diferencia de lo que dijo el Mañalich, que me parecieron que eran pésimas explicaciones, es el registro civil que lleva el realmente conteo de cuáles son los fallecidos en este país. O sea, ni siquiera lo hace el INE. Uno revisa las cuentas del INE y lo más al día que tiene el año 2018. Es el registro civil quien lleva el día a día respecto de cuáles son los fallecimientos. Y si efectivamente se registra
que en mortalidad asociada a enfermedades respiratorias hubo un crecimiento de un 20%, de un 25%, bueno, entonces lo que habría que hacer es investigar si efectivamente ese incremento de mortalidad por enfermedad respiratoria responde a la pandemia o no. Pero ¿qué es lo que hace el poder político? Apenas, digamos, se le cuestiona frente al número, es decir, es quitarle credibilidad al registro civil. Y dice, no, lo que pasa es que el registro civil no tiene actualizados los datos. Por favor, el registro civil es la institución que efectivamente tiene un manejo detallado de las cifras. Entonces se pone la real duda, porque lo que está empezando a ocurrir y por qué esta diferencia de mortalidad tiene que ver con eso. ¿Qué foto tú tomas? ¿Qué porción tú tomas de la mortalidad para mostrarla directamente con la pandemia? Y ahí hay dudas. Y esas dudas van a seguir creciendo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el mostrador en la clave. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Chago y Héctor Cosio. Oye, a ver, miremos de alguna manera las cosas, si tú quieres, en términos de la evaluación de lo que han sido estos 2 días, desde el viernes a las 10 de la noche, en que la región metropolitana ha estado cerrada, buena parte. ¿Cómo han visto ustedes en sus barrios? ¿Cómo han visto lo que han podido reportear respecto del nivel de acatamiento de las medidas? ¿Qué cosas sienten ustedes que faltan? ¿Qué cosas se han hecho bien? Analicemos un poquitito esta inédita medida que se tomó el miércoles pasado. Chao. Mira, yo de verdad no tengo una visión excepto la información de prensa que circula, porque no salgo, o sea, cumplo con no me desplazo en la ciudad, en fin, y si lo tengo que hacer voy a recurrir al permiso. Pero a mí me da la impresión de que 1 millón de permisos de movimiento es un poquito mucho, ¿ah? Porque 1 millón de permisos son 1 millón de viajes. Y los viajes normalmente, hoy día los podríamos decir, los viajes de las personas, me digo, dentro de la ciudad, los podríamos tener categorizados en una veintena, ¿no es cierto? Son de una veintena y por lo tanto uno podría hacer el ejercicio de localización, de convergencia de los viajes, y por lo tanto entonces se da cuenta que si se produce 1 millón, el movimiento es sustantivo, la ciudad no está paralizada, y entonces vemos que hay un trabajo fuerte de la policía, y yo creo que contrariamente a lo que se pensaba, por lo menos el movimiento dentro del perímetro de la cuarentena sanitaria ese es mucho, ¿ah? En segundo lugar, creo que ha habido una disposición de medida que fue confusa al principio sobre los lugares de mayor afluencia con abastecimiento significativo, es decir, aquello que permite que la distribución territorial de alimentos, por ejemplo, llegue. O sea, sabemos que la Vega Central, los Valledores, etcétera, están funcionando ahora con un protocolo, pero tienen protocolos confusos en general, porque además todo el comercio de esa naturaleza se ha transformado en un comercio de retail. Y entonces, y como tenemos una gran población flotante que se abastece cotidianamente para vender, no para consumir, sino para vender, entonces tenemos ahí un cuello de botella que las autoridades les resulta difícil manejar. Y por último, a mí me parece, bien brevemente, me parece un poco, no sé si exagerado el ruego de
las autoridades a los bancos en medio de esta situación, porque yo tengo la impresión de que sigue funcionando el aparato de presión económica desde el punto de vista de los proveedores del dinero o del proveedores de las soluciones económicas. Presionan a la población enormemente, les cobran sus cuentas, en la luz están llegando cuentas que son promedio, que no corresponden realmente a los promedios, a la aplicación de un sistema de promedio, etcétera. Entonces, creo que la mitad de la economía y la mitad de la acción de los proveedores de soluciones no va acorde con lo que estamos viviendo, con lo que el país necesita, y que las autoridades le ruegan, no que les exigen. Estamos en una catástrofe nacional y entonces yo no he visto ninguna disposición de autoridad que realmente toque los centros neurálgicos del funcionamiento de la economía y de la ciudad, ¿no es cierto?, sino una presión sobre la ciudadanía. Entonces no me parece un mal chiste esto de la salud mentalmente o la salud saludablemente, no sé qué, y cosas por el estilo que dice el presidente, porque de verdad la presión económica es muy grande y las soluciones que se pueden dar ahí, precisamente este confinamiento de ciudad las amplía. Y luego, bueno, se hace un foco noticioso sobre la gente que se desplaza a la playa, la gente que no puede entrar, en fin, qué sé yo, y entonces hay una cosa un poquito desorbitada que yo creo tiene que verse fundamentalmente con la ineptitud en el manejo de los confinamientos mayores. Estamos en un ensayo casi bélico, ¿no es cierto?, de confinamiento y la gente se moviliza porque se tiene que movilizar, porque no están contempladas las soluciones, las mitigaciones de una manera adecuada. Héctor. Sí, mira, a ver, la pregunta orientaste un poco en lo personal. Bueno, yo como mucha gente me ha tocado salir también y pedir permisos para ir a comprar alimentos y hacer algunos trámites. Y lo que me ha tocado observar a mí, y es como lo más evidente, es que aun cuando pueden estarse pidiendo, y creo que 1 millón de permisos, como dice Chavo, en la práctica, al menos, yo no he visto las veces que me ha tocado grandes aglomeraciones de gente, por ejemplo, en supermercados. Es curioso, incluso llega a ser hasta en algunos momentos también como afortunado, digamos, este tipo de confinamientos, porque toda esa desesperación compulsiva que tenía el país antes de la pandemia frente a la compra, eso no se ha visto. Me ha tocado, por ejemplo, de ir a grandes supermercados y no he hecho una sola fila, y esto me refiero no solamente a los que están cerca de mi casa, sino que también me ha tocado también por la propia naturaleza periodística moverme de un lado a otro, y eso lo he visto. Entonces yo creo que es lo más evidente que uno logra ver, es decir, efectivamente hay muchísima gente que hoy día está guardada, y eso, digamos, es muy fácil observarlo cuando uno sale en la calle, más allá de que pueden haber todavía desplazamientos en vehículos, se ve que efectivamente la gente no está masivamente volcada en las calles. Ahora eso, a mí me gusta siempre usar la palabra espejismo, porque la verdad es que eso, todo lo que nosotros podamos decir hoy respecto del éxito que puede haber alcanzado esta medida, la verdad es que solamente es mera especulación, porque solo vamos a poder saber si tuvo algún efecto directo en una reducción de contagios en 2 semanas más, es decir, hacia fines del mes de mayo, cuando terminen estas 2 semanas, que lo más probable se extiendan más allá de las 2 semanas, recién ahí vamos a poder tomar una fotografía si efectivamente esto tuvo un efecto o no. Y lo peor de todo, y recuperando palabras de Muriel Ramírez, expresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, dice que el momento en que se da este confinamiento masivo, claro, se lo hace como última ratio porque en definitiva se te estaba desbordando por todos lados, pero la fotografía que tú puedes sacar es muy borrosa, porque tú vas a saber en 2 semanas más cuánto pudiste bajar, cuando son esas 2 semanas precisamente el momento de mayor alza del virus. Entonces vamos a estar de alguna manera ciegos, vamos a esperar en 2 semanas más si esto tuvo efecto alguno justo en el momento en que va la curva ascendiendo. Diferente es cuando tú, por ejemplo,
dictas o una medida de esta naturaleza y tienes una situación medianamente controlada de los contagios. Entonces ahí tú puedes ver un descenso, pero cuando tú recién vas a poder tomar la fotografía de cuál es el efecto positivo o negativo de una medida como la cuarentena masiva, justo en el momento en que los casos están con una prevalencia del 50%, quiere decir que los casos se multiplican cada 2 días. Recordemos que los últimos 10 días aumentaron 15.000 nuevos casos. En menos de 10 días teníamos menos de 300 muertos y hoy día tenemos 425. Lo más probable es que hoy día, más rato, lleguemos a los 450 o superemos esa cifra. Entonces es bastante aventurado, yo creo que sacar una conclusión en el primer día hábil de la cuarentena respecto de si la gente lo está utilizando o no, porque la gran pregunta y la gran respuesta que uno espera saber es si la medida que se dicta fue oportuna o no fue oportuna. Si efectivamente en 2 semanas más tenemos un tema gigante de curva, lo más probable es que la autoridad diga la gente no respondió. Pero a lo mejor esa no es la respuesta de por qué aumentaron los contagios. A lo mejor tiene que ver con la oportunidad en que se dicta esta medida más que responsabilidad de la gente. Y siempre está pasando esto, o sea, de alguna manera siempre la autoridad política está buscando un desplazamiento de la responsabilidad hacia la conducta social. Eso yo creo que... Eso lo hemos visto y lo hemos conversado. Tú hablas del umbral de los 15 días, porque eso es, entiendo, lo que más o menos se demora la enfermedad en producir síntomas que eventualmente llevan a la persona a tomarse el test. ¿Eso no? Exactamente, y si sabemos que por cada caso por lo menos hay digamos un umbral de cercanía entre 4 o 5 casos de personas que se contagian por cada una de las personas, entonces tenemos una fotografía bien rara, porque son 14 días en donde algunos casos van a decaer, ¿cierto? Seguramente en algunas comunas va a bajar el contagio, pero aquellas personas que ya están contagiadas, que son sintomáticas, que viven en sectores vulnerables como el sector sur de Santiago, el sector norte, el sector suroriente, tú tienes ahí un cóctel muy complejo, porque por cada persona que se contagie tienes un radio de 4 o 5 personas que van a resultar contagiadas también. Mira, yo quiero decir lo siguiente, tengo la impresión, Fernando, Héctor, tengo la impresión de que vamos efectivamente un poquito atrasados, o sea, por razones, digamos, del ciclo en que se manifiestan los síntomas, etcétera, inevitablemente estamos aparentemente por lo menos 10 días atrasados. Eso independientemente además de si los registros que se hacen de las enfermedades, los contagiados son buenos, si el tipo de reacción que tiene el aparato sanitario es el que corresponde o lo hace como puede, porque la cantidad de exámenes que se hacen están dando falsos positivos porque se están utilizando muestras que tienen más de 3 días. Todo lo que uno le quiera agregar, ¿no es cierto?, de deficiencia. Pero fíjate, una de las cosas que se sabe es que lo vamos a tener bastante tiempo. Primero, esa es una lección. Eso significa que de alguna manera, ¿no es cierto?, la confianza y lo que la ciudadanía hace para evitar contagiarse es fundamental. Más que lo que hace el gobierno, es lo que hace la ciudadanía. Y por lo tanto, entonces hay que potenciar la autodisciplina en este campo. Pero ya en muchas partes se está hablando del famoso 10-4 de vuelta a la normalidad. ¿Qué significa eso? Básicamente que precisamente por los ciclos de atraso se hagan bloques de vuelta, ¿no es cierto?, a la normalidad con 4 días de trabajo y 10 de ¿cómo se llama?, de cuarentena, en fin, para seguir de alguna manera más ordenada el ciclo masivo que se está produciendo desde el punto de vista de la enfermedad, porque estamos en un punto, ustedes ven lo que está pasando en el Congreso, con 2 positivos en el Senado, por ejemplo, hay que paralizar prácticamente la Cámara completa, porque en las rutinas del trabajo se genera eso. Entonces, el presidente en su discurso dijo, están volviendo para hacer frente a la pandemia, además están volviendo los funcionarios públicos. Yo te digo, mira, las condiciones para que el aparato público vuelva
uno va a contagiar un piso completo. Entonces, ojo, hay que buscar decisiones que ya son un poquito más complejas, pero que no van solamente al manejo estadístico, sino que van a la aceptación de que tenemos una situación que tiene una cierta permanencia en el tiempo y que la solución para nosotros es complicado si tenemos un 30% de población que no está formalizada, que no recibe ayuda, que vive al día, por decirlo de alguna manera, de población económica, la gente que necesita vivir al día y que se necesita movilizarse, vender, comprar, etcétera. Entonces, las medidas que se deben tomar deben ser un poquito más sofisticadas, y entonces por eso creo que es bueno el tema del principio, es decir, que se ponga de acuerdo, la élite sincronice los relojes y miren la realidad y se den cuenta de lo que está pasando. Una de esas cosas es comunicación, es decir, afirmarle a la gente que lo suyo es importante, y por lo tanto se fregó Rabindranath Quintero, creo yo, tienen que aplicarle, pero completito, el protocolo que le van a aplicar a la señora Juanita si llega a hacer lo que hizo el senador Quintero, de tomar un avión, de mandarse a cambiar sin esperar los resultados, de no hacer cuarentena, etcétera. Entonces, ese es el tema, ese es uno de los temas que está planteado para las próximas semanas. Y yo digo, insisto, umbral cero, es decir, acciones ya que tiendan a devolverle un poco de confianza, un poco de seguridad a la población, y para eso se necesitan atender microsocialmente los problemas que se están presentando. Sí, la situación del senador Quintero plantea una serie de situaciones, todas las cuales yo creo están en el interés de las personas de ver cómo se van a reflejar. En lo absolutamente patente, digamos, lo más obvio, sin duda, aquí hay una situación donde varios van a tratar de evaluar si es que la justicia se aplica exactamente igual cuando se trata de alguien de bajo recursos o de alguien con autoridad o poderoso. En segundo lugar, tiene que ver con una situación que quizás debiéramos darle un par de discusiones más. Hay un típico sesgo en el sentido que aparece muchísimo en montones de cosas, un típico sesgo que establece que las personas más educadas, con más privilegios, con más capacidades de estudio que han tenido, con más posibilidades de ser duchos en disciplinas, tienen una conciencia más alta de lo que de alguna manera ellos pueden hacer en situaciones como esta. Y aquí tenemos a una persona que es senadora, que ha atendido al Congreso permanentemente, sabe exactamente las medidas que se han tomado, sabe exactamente lo que le pasaría a una persona común y corriente si hace exactamente lo que él hizo, y hay muchos ojos mirando, a ver, aquí hay un test de qué tan equivalente son las formas de tratar a una persona de pocos recursos, porque hace lo mismo a una persona con grandes privilegios y poderes en términos de ser autoridad de la República, y que hace lo mismo. Y creo que la primera entrada a esa discusión no ha sido todo lo feliz que yo creo debió haber sido. Echarle la culpa a la enfermera que le autorizó a transportarse, me parece a mí de las peores excusas que yo he visto, para serte franco, en esta materia. Y instantáneamente también que la gente diga de que no hubo dolo. Claro, yo tengo la más absoluta convicción que nunca el senador Quintero quiso contagiar intencionalmente o poner en riesgo intencionalmente a las personas, pero yo ponía la analogía del trago en la comunicación con el doctor Sánchez recién. Cuando una persona tiene un par de tragos en el cuerpo, independientemente de sus intenciones, automáticamente se asume que implícitamente que hay dolo si es que comete un accidente de tránsito, porque
por el solo hecho de saber, de estar consciente que ingirió. Y aquí, por el solo hecho de saber que tiene la enfermedad, aparentemente hay un margen que permite que pueda movilizarse, pueda eventualmente contagiar a los demás y que eso no tenga consecuencias a pesar de saber que estaba contagiado. No sé cómo se ve eso en el ámbito legal, Chaco, pero me parece raro a mí. ¿Qué crees que te diga? Fernando, mira, yo quisiera incorporar otro tema ahora, que es a propósito de un tuit que me acaban de llegar, y que tiene que ver también con ya algo que es habitual en el presidente Piñera, que cada vez que hace un anuncio de ayuda, y esto lo recordemos desde el estallido social a la fecha de hoy, siempre los anuncios son meros anuncios y no hay nada concreto ni en coordinación, ni tampoco, y mucho menos en aplicación, que genera tremendas confusiones y también problemas, como por ejemplo lo que estaría pasando en este minuto en Valparaíso. Lo que me acaban de informar es que a partir de lo que dijo el presidente ayer, de que se iban a repartir 2,5 millones de colaciones o de ayuda, digamos, en alimento para las personas que más vulnerables, digamos, que están en el límite de la pobreza, y para personas de la clase media necesitada, esto ya generó en Valparaíso un tremendo problema. Lo que está hoy día avisando el alcalde Chart es que hay muchísima gente en este minuto en la fila, en la municipalidad, buscando y preguntando que cómo lo hacen para poder retirar la mercadería. Entonces, con justa razón, el alcalde Sharp pone un tuit totalmente indignado, porque dice que una vez más el gobierno genera confusión, porque al momento de anunciar esto y no haber un plan en donde se vea claramente cómo hacerlo con esto, se produce esta situación. Y aquí hay dos fotografías que uno puede sacar. Lo primero es que la necesidad de alimento de la gente, sobre todo en aquellos sectores muy vulnerables, es altamente compleja. Hoy día efectivamente la gente está empezando a pasar hambre de manera literal. Y eso, por ejemplo, con informaciones confusas y poco claras, como saber dónde y cuál es el procedimiento para retirar alimentos, produce que hoy día se abra un nuevo foco de contagio en Valparaíso. El alcalde decía que habían logrado, por ejemplo, en la gente que vive en los cerros, lograr más o menos que esto fuese ordenado. Llevaron a inspectores y a personal administrativo municipal a los cerros para tomar las demandas de la gente de manera ordenada. ¿Y qué es lo que ocurre a primera hora del día, después de escuchar al presidente? Bueno, que todo eso se rompe, todo ese ordenamiento que se había intentado hacer termina, digamos, en nada, y hoy día nuevamente tienes un foco de contagio. Y eso es un problema que tiene el gobierno, que ya parece ser un problema endémico. Cada vez que resuelve dar alguna especie de ayuda, la primera pregunta que se le surge a todo el mundo, bueno, ¿y esto? ¿Cuál es la aplicabilidad? ¿Cómo se hace? Y nadie, la verdad, tiene la menor idea. Y esto en cada una de las medidas, esto incluso también en las medidas económicas, o cuando le van a apoyar con dinero a las pymes, y uno se da cuenta que finalmente este es un resorte, digamos, para apalancar a los bancos. Es decir, cada medida que anuncia el presidente tiene un correlato de confusión, y lo que está pasando en este momento es un problema que seguramente no se debe reducir solo a Valparaíso. Aquí lo está diciendo el alcalde Chart, pero eso es un problema grave. O sea, la falta de coordinación entre el gobierno central y las municipalidades, que son en definitiva quienes tienen la relación más directa con la gente, es muy grave. Y la situación de Valparaíso es una foto bastante trágica de lo que podría pasar. Sí. Oye, ahora, Sí, Fernando. No, que básicamente yo creo que eso lo vamos a ver en el curso de las próximas horas, porque lo que efectivamente pasa cuando hay anuncios de entrega desde el gobierno central de algún tipo de ya sea en este caso alimentos o sea un bono o un subsidio a la gente directamente, la gente no sale a reclamar si es que no le ha llegado, no sale a la moneda, va al municipio, y por lo tanto vamos a ver esto dentro de las próximas horas. Yo la verdad es que primero para cerrar el tema de Radamés Quintero, yo creo que le tocó ser el caso ejemplarizador de cómo se va a tratar estos temas.
con las personas que tienen poder y que tienen responsabilidades y que son imágenes públicas. O sea, las responsabilidades de lo público son para todos. Y una de esas es dar el ejemplo de civilidad que significa ser responsable respecto de los desplazamientos cuando se tiene la sospecha que uno está... No, tiene la certeza. En este caso tenía de la certeza. Bueno, incluso si tiene la certeza. Bueno, eso es lo primero y por lo tanto entonces usted está malo y yo comparto el criterio, Fernando, tuyo de que no ha sido feliz ni la comunicación, ni la forma y todo es ambiguo, así que sé yo, etcétera, etcétera. Y le funcionan al tiro los resultados a los que están alrededor. A mí me llama la atención eso y me suena a privilegio. Ya. Ahora, respecto de esto otro de lo que está pasando en Valparaíso, bueno, va a pasar en muchas partes, porque efectivamente las cosas no se toma el peso respecto de un punto esencial, y es que el vínculo de gestión microsocial son los municipios, que los municipios son de alguna manera el lugar donde converge la gente de inmediatamente a buscar la fonolita, la ayuda, a plantear los problemas, etcétera. Son los puntos de entrada de salud normal que tiene la población, y entonces tú no puedes hacer o tomar una decisión, una medida de esa sin prever, ¿no es cierto?, a los municipios actuando y en el plan, etcétera, y a las 6 horas que lo anunciaste, tenerlo operativo. Sin perjuicio de que además en la situación que estamos viviendo hay un concepto que yo no me canso de repetir, redundancia, es decir, tú no puedes pretender enviar 2,5 millones de paquetes por correo, ¿no es cierto? Los tenés que distribuir por camiones y tenés que... Entonces, un plan mínimo, ¿no es cierto?, de manejo territorial, es como para hacerle bullying yo personalmente al ministro Mañalich por su vocabulario. Lo mínimo que tenéis que hacer es pasarle calcetines y pasarle un fusil y pasarle balas a los soldados cuando los mandáis a la guerra. Y las balas en esta cuestión es atención a la gente, que la gente no se mueva, que no se... Entonces, lo que dice Héctor tiene toda la razón, sí, y lo que dice el alcalde de Valparaíso, y la gente va a bajar de los cerros a buscar al municipio. Y lo mismo va a hacer en todos los municipios. Claro, sí. ¿Y por qué? Porque entonces los municipios son el punto de entrada del manejo territorial, y entonces la pregunta es, ¿cuesta tanto tomar contacto en este sentido? ¿Cuesta de verdad tanto mandar un par de camiones, que tenemos hartos camiones en el ejército, ¿no es cierto?, llenos de cajas y abastecerlas y empezar a entregar, etcétera, etcétera, para evitar las aglomeraciones? Es que le vamos a entregar a alguna gente que no necesita. Bueno, no sé, no importa, no tiene importancia, porque el valor de la caja que le van a entregar será de 10,000, 15,000 pesos, no sé, la caja de alimentos. No sé si me entiende, Fernando, pero en el grado en que estamos, las decisiones del gobierno es como si viviera en la normalidad. Entonces se siente el presidente frente y por televisión le avisa a la gente lo que va a hacer. Entonces, lo que pasa es que yo creo que en este minuto lo más grave es este tipo de decisiones que afecta directamente a una población que está en escalada de desesperación. El tema de la crisis económica va a golpear tan fuerte como la propia enfermedad, pero lo que aquí estamos en presencia es la confirmación de un problema endémico. Cada vez que se va a tomar alguna medida, lo primero que se resuelve es lo comunicacional, y eso trae tremendos problemas, porque lo que se busca en definitiva es anunciar una medida que no sabemos cuándo se va a aplicar ni cómo se va a hacer, pero lo importante es esbozarla, lo importante es decirlo, lo importante es tener una presencia, comunicación el fin de semana del presidente de la República tomando control sobre la situación. Es decir, hay una preocupación y un celo tan evidente de parte del gobierno de mostrarse haciendo cosas en lugar de hacer cosas o hacerlas oportunamente, que pasa eso. O sea, en cada vez que el Ejecutivo ha resuelto tomar una medida de apoyo a la gente en cualquiera de sus contextos, lo primero que se resuelve es el cómo se va a decir, en dónde se va a decir y el horario en que se va a decir. No cómo se va a hacer, cómo se va a repartir.
ni cómo se va a organizar, ni coordinar. Y ese es un problema, yo creo que, y repito, es un problema endémico que tiene el presidente Piñera, y lamentablemente ahora va a generar estos problemas, como decía recién Fernando, y lo hemos dicho aquí también, no solo en Valparaíso, sino en todas las regiones que hoy día están o las ciudades que hoy día están en cuarentena. Bueno, mira, yo de verdad espero que aparezcan. Yo encuentro positiva la decisión del gobierno de salir a repartir cajas de comida, ahora que lo hagan. Si lo único que les pido es que lo hagan. No, es que se van a perder cajas, no importa que se pierdan cajas, pero por favor háganlo, empiecen a hacerlo, que la gente empiece a ver realmente que hay una preocupación práctica, porque solamente anuncios, solamente especulaciones llevan a una desesperación. Yo digo, la erosión de confianza y la erosión práctica, material que se está produciendo a nivel de los sectores medios de la población, que son los que tienen un grado, digamos, de dignidad, que no expresan las apreturas por las cuales están pasando, que se ven agobiadas, que son las que están bancarizadas o las que están con tarjetas en el retail donde los llaman, los que pagan la luz sin subsidio, los que pagan, toda la gente que no tiene subsidios pero que vive de su trabajo en esta, está muy compleja y no hay medidas para esta gente. Entonces yo diría que una preocupación de carácter práctico, no solamente se ha empezado a hablar de clase media. Yo no sé si ustedes comparten conmigo la idea de que el golpe psicológico a la clase media es muy grande, es muy, muy grande, y eso va a ser una erosión democrática si no se muestran decisiones austeras, simples, directas, rápidas. El presidente hablaba de velocidad, pero habla de cambio, dice vamos a ir aplicando las cosas, hemos conocido los grandes adelantos científicos que están habiendo y vamos a actuar con velocidad y flexibilidad frente a esto, o sea, vamos a ir cambiando todos los días. Tenemos que irnos. Volvamos a las mínimas rutinas, ¿no? Muchas gracias, Santiago Escobar, y también a ti, Héctor Cosio, por el mostrador en la clave de hoy. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Fernando. Chao, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.